Dios le bendiga, alumno de Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar del tema función óxidos y peróxidos. Función óxido, ¿cómo se da? Una función óxido se da mediante la obtención de un elemento más el oxígeno. ¿Ya? La formulación es la siguiente. En caso del elemento químico, el estado de oxidación se combina junto al estado de oxidación del oxígeno. En este caso, el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Este valor de -2 va a pasar al subíndice del elemento E y el valor del estado de oxidación del elemento va a pasar al subíndice del oxígeno. Entonces va a quedar aquí E2 y el valor del estado de oxidación del elemento. Listo, eso es todo. Clasificación. Podemos clasificarlos por óxidos básicos. Óxidos básicos u óxidos ácidos. Óxidos básicos es aquel que se forma mediante la unión de un metal más un átomo de oxígeno. Se llama óxido básico. La formulación es igual que todas las formulaciones, se intercambian los estados de oxidación. Y en el caso de los óxidos ácidos, la terminación o la formulación es exactamente la misma. La nomenclatura comienza por óxido, el nombre del metal, y la terminación. En este caso, si tiene dos estados de oxidación, el primero se va a llamar oso y el mayor se va a llamar ico. Si tuviera solamente un estado de oxidación, su nomenclatura va a ser D, sea óxido D y el nombre del metal, o también su nomenclatura puede ser óxido y con la terminación ico. Es otro tipo de nomenclatura. Acá tenemos otro tipo de nomenclaturas clásica, stock y yupa. En el caso del FO, aquí por ejemplo el estado de oxidación del hierro va a ser 2 y el estado de oxidación del oxígeno va a ser 2. Como ambos pueden simplificarse, mitad de mitad se les saca. Ojo, acuérdense, cuando los elementos químicos tienen su índice que se puede simplificar, simplifican. Pero ojo, todos tienen que tener la simplificación. Quiere decir que si solamente son dos elementos químicos y ambos se le puede sacar mitad, tercia, cuarta, quinta, se les saca hasta su mínima expresión. ¿Ya? En este caso el FO, para la nomenclatura clásica va a ser óxido ferroso, porque está trabajando con el menor de sus estados. El hierro, recordemos que tiene dos estados. La nomenclatura stock se va a llamar óxido de hierro, y número 2, que significa el estado de oxidación con el que está trabajando, el número 2. Y su nombre o nomenclatura yupa va a ser monóxido de hierro. Monóxido porque tiene solo, fíjate, un átomo de oxígeno. ¿Ya? Y hierro porque es el elemento que está al lado. Segundo, ahora, para el caso del estado de oxidación del +3 del hierro, este es su segundo estado de oxidación, +3, va a ser F2 o 3. Acá no simplifica porque no tiene mitad ambos, solamente el hierro tendría mitad, pero el oxígeno acá no tendría mitad, entonces no simplifica. Su nomenclatura clásica sería óxido férrico, nomenclatura stock, óxido de hierro 3, porque está trabajando con su estado de oxidación de +3, y su nomenclatura yupac será trióxido de hierro. ¿Por qué trióxido? Porque tiene 3 átomos de oxígeno, y dihierro, porque tiene 2 átomos de hierro. Continuamos. Lo mismo para los óxidos oxácidos, también llamados anhidridos. Es igualito, la misma. Es solamente que en este caso de unirse el oxígeno más un metal, se va a unir con un no metal. Cuando se une un no metal más un átomo de oxígeno, se intercambian los estados de oxidación, ¿cierto? Teniendo el no metal, el estado de oxidación del oxígeno, que va a ser 2, y del no metal, y del oxígeno, agarraría el estado de oxidación del no metal. ¿Ya? Su nomenclatura es igualita a la de los ácidos ácidos, es la misma. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Dependiendo del número de oxidación, ¿ya? Si tiene un estado de oxidación, su terminación va a ser ico, con 2 estados va a ser oso e ico, con 3 estados va a ser hiposo, oso, ico, y con 4 estados va a ser hiposo, oso, ico y perico, ¿ya? De menor a mayor. Listo. La fórmula es SO, SO2 y SO3. Su nomenclatura clásica va a ser óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso o óxido sulfúrico. Su nomenclatura stock va a ser óxido de azufre 2, óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6, dependiendo del estado de oxidación con el que está trabajando. Fíjate acá, mira, ¿por qué solamente SO? Porque como es 2 y 2, se simplifica. ¿Por qué SO2? Porque aquí se intercambian el 2 y el 4 y se van a simplificar mitad de 2, mitad de 4, 2, es SO2. Aquí, mira, 2 y 6 se van a intercambiar y aquí este 2 va a sacar la mitad y aquí al 6, mitad 3, SO3. Aquí tenemos la terminación de cada uno. Es igual a la nomenclatura stock la de antes. Función de peróxidos. Un peróxido, ¿qué es lo que es? Simplemente es la unión de un elemento metálico más el grupo funcional OH. Ya, ustedes seguramente habrán escuchado acerca de la oxigenada, ¿no? La oxigenada tiene 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Esto cuando se unen forman un peróxido. Continuamos.
Trabajando en clase, a ver, en la primera pregunta, dice acá, nomenclatura, el siguiente, ahí acá ya está, resuelta la pregunta número, dice, nombre del siguiente compuesto según la nomenclatura UPAC. Bueno, según la nomenclatura UPAC, él se va a llamar N2O5, se va a llamar pentóxido de dinitrógeno. Pentóxido porque tiene 5 átomos de oxígeno y 2 de nitrógeno. Pregunta número 3, nombre del siguiente compuesto según la nomenclatura Stock. Según la nomenclatura Stock se va a llamar óxido de plomo con el símbolo con el número romano número 2. Fíjate que como no tiene ningún número, quiere decir que el 2 que estaba aquí ha pasado para acá y el PB del 2 que ha pasado acá y se han simplificado. Entonces va a ser óxido de plomo, entre paréntesis 2 números romanos. Pregunta 4, dice, indica cuántos compuestos son óxidos básicos y cuántos son anhidridos. Recordemos, un óxido básico es la unión de un metal con átomo de oxígeno y un óxido ácido es un no metal más un oxígeno. Fácil. El carbono, ¿es metal o no metal? Es un no metal, entonces ya es un óxido ácido. El mercurio es metal. Cobre, metal, óxido ácido, óxido ácido. Disculpa, óxido básico. Estos de acá son dos óxidos básicos. Cloro es un no metal, entonces es un óxido ácido. El sodio es un metal, entonces es un óxido básico. El bromo es un no metal, quiere decir que es un óxido ácido. El plomo es un metal, entonces es un óxido básico. El fósforo es un no metal, quiere decir que es un óxido ácido. El yodo es un no metal, quiere decir que es un óxido ácido. Y esto ya está en la clasificación. Pregunta número 5. Indica la relación correcta respecto a los siguientes compuestos. A ver, vamos a verlo. Ah, ya. Acá ya está resuelto, pues ya resuelve el número 5. El número 6 dice acá, indica la relación correcta con respecto a los siguientes compuestos. La oxisión N es igual a más 1 más 3 más 5. Allá. Tengo que determinar cuál de estos nombres es correcto. Si yo me fijo y empiezo a desarrollarla, la primera es falsa, porque pernítrico no utiliza esta oxidación de más 3. Es 3 está en el N. ¿Cierto? Para que sea pernítrico tendría que tener 4 estados. Entonces queda descartado. La número 2, anhidrido nítrico. A ver, vamos a ver, nítrico, sí está utilizando el más 5, el mayor, entonces sí es la 2, sí es verdadera. La tercera, anhidrido nitroso, no, porque tendría que estar utilizando el número 3, y no vemos acá el número 3. Número 4, N2 o 5. Anhidrido hiponitroso, no, hiponitroso está utilizando el más 1, entonces no sería 5 acá. Anhidrido nítrico, N2 o 3, no, tendría que ser NO5, entonces no es correcta. La alternativa correcta es la número 2. Pregunta 7, señala la relación correcta con respecto a la fórmula, en la correcta entre la fórmula del óxido y la nomenclatura correspondiente. Ah, ya. Tengo que verificarme aquí cuál es correcto. Si me fijo de todas ellas, la única que es correcta es el número 4, óxido de hierro 3. Fíjate, porque las demás no coinciden con lo que te dicen en el número romano. Pregunta 8. Nombra el siguiente compuesto según la nomenclatura clásica. Ah, ya. La número 8 me está pidiendo la nomenclatura clásica, entonces se va a llamar SO3, ácido sulfúrico. Pregunta 9. Nombre del siguiente compuesto según la nomenclatura clásica BR2O. Se va a llamar entonces óxido hipobrómico, ¿cierto? Porque está utilizando el menor de sus valores. Pregunta 10. Dice acá. Formula y determina la atomicidad del trióxido de dicloro. El trióxido de cloro va a ser de 5 átomos. ¿Por qué? Porque dice que tiene 3 átomos de óxido, y di, oro, va a tener 2 átomos de oro. 3 más 2, 5. Pregunta 11, dice, formula los siguientes compuestos. Óxido de selenio, aquí va a ser óxido de selenio SeO2. Óxido de cobalto va a ser, cobalto 2, va a ser COO. C mayúscula, O minúscula y O mayúscula. Pregunta 12, dice acá, determina la atomicidad del anhidrido hipocloroso. Ahí esa está resuelta, creo, sí está resuelta. Pregunta 13, determina la atomicidad del anhidrido sulfuroso y el anhidrido sulfúrico. Atomicidad. O sea, tengo que saber qué cantidad de átomos hay. En el primero es SO2, en el segundo es SO3. En el primero hay 3 átomos y en el segundo hay 4 átomos. ¿Por qué? En el SO2, 2 átomos de oxígeno y uno de azufre, va a ser 3 átomos, y en el caso del otro va a ser 4 átomos. 3 átomos de oxígeno y uno de azufre, van a ser 4 átomos. Pregunta 14. ¿Qué compuesto presenta mayor atomicidad? En este caso, el que presenta mayor atomicidad, obviamente que va a ser el heptóxido de cloro, porque va a tener 9 átomos. Los demás van a tener 5 y el primero, pentóxido de nitrógeno, va a tener 7. Pregunta 15. Dice, según la nomenclatura Stock, ¿qué nombre corresponde a la fórmula asociada? Y aquí tenemos que colocar aquellos que sean correctos. En este caso, el único que es correcto es la alternativa C, SNO2, óxido de estaño 4. ¿Por qué 4? Fíjate, porque aquí ha tenido un 4 que ha pasado para acá, y este 2 ha pasado para acá, lo metes a simplificarte y te va a quedar SNO2. Entonces la respuesta correcta es la C, las demás no corresponderían. Eso, chicos, Dios les bendiga a todos. Por favor, desarrollen la sección del libro, tarea para la casa. Dios les bendiga a todos.